Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Vamos a estar ahora en el libro de Éxodo. Y yo creo que ustedes van a reconocer el pasaje, porque es un pasaje que nosotros ya lo leímos para el Día de las Madres. Pero no vamos a hablar del mismo tema del Día de las Madres. Yo sé que ustedes saben que un pasaje puede contener diferentes temas. Entonces ahora vamos a estar en un tema completamente diferente. El tema de hoy, como ustedes ya lo habrán visto publicado, es emigración. Primeramente les voy a hablar un poquito del libro. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y es parte de lo que se le llama de diferentes maneras a estos primeros 5 libros a los cuales el Éxodo pertenece. Se le llama Torá, se le llama Pentateuco, se le llama la ley, se le dicen los 5 libros de Moisés. Cada vez que oigan ustedes todos estos títulos, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces el segundo es Éxodo y fíjese, hermano, Éxodo no se llama Éxodo en hebreo. En el tiempo en el que los libros de la Biblia fueron escritos, había la costumbre de que se le ponía el nombre al libro con las primeras palabras con las cuales comenzaba. Entonces, si usted se va para Éxodo 1:1, el libro se llama Estos son los nombres de. Ese es el nombre del libro en realidad. Y fíjese, en el idioma original, en realidad se llama Y estos son los nombres de. Y pareciera que no hay mucha diferencia de nuestra versión a la versión hebrea. Pero es importante, porque ahí quiere decir de que este libro está de alguna manera conectado con el anterior. Quiere decir de que o es la continuación o tiene que ver, está relacionado. Y nosotros sabemos bien que está relacionado. La historia del pueblo de Dios continúa hasta el día de hoy. Eso no paró ahí. El Señor creó los animalitos, creó la tierra, creó y se comenzó su pueblo, ¿verdad? Y la historia de Abraham, ¿verdad? Y todo esto. Y ahí murió todo, ¿verdad? El diluvio y se inundó todo y se acabó. No. Hay un nuevo comienzo. Y Él continúa levantando gentes que van a venir a creer en Él. Y se da esta continuidad a través del libro de Éxodo. Y me parece bien interesante esa I, ¿verdad? Porque hace la diferencia. Y fíjese, hermano, Éxodo va a estar en pantalla, según la Real Academia Española de la Lengua, significa emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Eso quiere decir, emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Nosotros casi no utilizamos la palabra emigración. Nosotros utilizamos inmigración inmigración, inmigrante, pero emigrante casi no. Pero en realidad la palabra es emigrar y es emigración de personas. Entonces ese es el tema de hoy, emigración. Es basado en el libro del cual vamos a estudiar hoy y lo que habla esa parte del libro, por lo cual hemos utilizado ese nombre. Y vamos a aprender de esta historia, porque nos enseña. Vamos a verla a una nueva luz, ¿verdad? No vamos a hablar de las madres hoy, pero no lo vamos a hacer sin antes dedicar este culto a nuestro Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por proveerte de la adoración, por proveerte de los adoradores, por proveerte de alguien que hable tu palabra. Bendito sea, Señor, porque esto que estamos haciendo aquí realmente es un culto a tu nombre. Bendito sea, Señor, porque estamos aquí con el corazón dispuesto. Padre, guía mis palabras,
mi lengua, Señor, que no hable nada que sea de desagrado para ti, y que tu pueblo sea edificado sobre la roca que es Jesucristo. Permanece con nosotros, es en su nombre que te pido todas estas cosas. Amén. No tomen asiento, vamos a estar en Éxodo 1 y vamos a leer del 1 al 22. Ustedes saben que a mí me gusta leer la Biblia y me gusta hacerlos que lean la Biblia. Entonces vamos a leer Éxodo 1 del 1 al 22. Es todo el capítulo 1 que vamos a leer. Todos al unísono. Los varones, quiero oírlos, ¿verdad? Quiero oír esos leones rugiendo. Todos juntos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó las familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esa es la porción de la palabra que nuestro Señor ha tenido a bien que nosotros leamos el día de hoy, para que podamos reconocerle en medio de toda esa situación. Tomen asiento. Las historias de la Biblia, hermanos, han sido preservadas de manera que nosotros vengamos a aprender de ellas.
no son sino para que nosotros entendamos que el Señor trabaja. El Señor trabaja y nosotros debemos de aprender de lo que Él está haciendo. La historia de Éxodo, como les dije, es una historia de emigrantes. Y nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no hemos nacido en este país. Somos emigrantes. Emigramos para este país, venimos acá de otro lugar. ¿Cómo llegamos aquí? Por medio de la emigración. Esa es la manera como llegamos. Y fíjese, nosotros salimos de la tierra por diferentes razones. De nuestra tierra nosotros nacimos seguramente en muchas instancias por la misma razón que salieron los israelitas en dirección a Egipto, por necesidad. Por necesidad. Necesidad de diferentes índoles, pero por necesidad. Entonces, dése cuenta que en ese tiempo la tierra estaba pasando por una hambruna y Egipto era el único lugar donde había comida. No había ninguna otra parte donde hubiera comida, solo en Egipto. Y la habían administrado bien, porque el Señor había actuado por medio de José y lo había hecho, le había dado la sabiduría y había hecho que almacenara y había guardado en el tiempo que no había nada en ninguna parte. José, después de 22 años de haber sido vendido por sus hermanos, como ustedes ya conocen la historia, fue llevado a Egipto y después de 22 años de sufrir, llegó a ser el segundo más importante de la nación. Solamente Faraón estaba por encima de él. Y fíjese, llegan los hermanos a comprar comida, José los reconoce, José los perdona, José los hace que traigan a sus familiares. Y ahí es que comienza, ¿verdad?, a crecer la familia de Israel en Egipto. Hermanos, me parece tan curioso la manera como ha sucedido esto. Le voy a leer primero los 5 versículos que leímos inicialmente. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Jacob es el papá de José. Cada uno entró con su familia, y todos estos que menciona aquí son los hermanos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron de Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Este es el núcleo familiar con el que ha comenzado este pueblo que ha crecido en Egipto. Fíjese de que es tan parecida esa historia a la historia de nosotros. Y yo me identifico con ella. Esta semana fui a Augusta. Ustedes creo que se dieron cuenta porque lo que ando haciendo, trabajando para el Señor, yo lo pongo en Facebook. Y entonces fui a Augusta para ver el lugar donde va a ser la conferencia de predicación del 200 aniversario de la Convención Bautista de Georgia en noviembre. Y estando allá, conociendo a los pastores de la iglesia que nos van a prestar el edificio, me dijeron: ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿A dónde llegaste primero? Les digo: pues yo llegué a Maryland. ¿Y por qué a Maryland? Porque ahí estaba mi familia. Ahí estaba mi familia, ahí estaba mi abuelo y mi abuela, que por cierto ya fallecieron, pero ellos eran ciudadanos y vivían allá. Y ellos se trajeron a todos los hijos, hermanos de mi papá, excepto mi papá que no se quiso venir y otro hermano de él. Pero todos mis tíos viven allá en el norte y todos mis primos nacieron aquí, la mayoría de ellos. Entonces, vine aquí porque mi familia estaba aquí. Y a menos que usted sea el primero que viene a este lugar, usted llegó porque aquí habían familia o habían amigos. O sea, de allá de Maryland me vine para acá. ¿Por qué? Porque aquí estaba mi suegra. Y verdad, me vine a seguirla. Y interesante que esa es la manera, ¿verdad?, como ellos también emigraron. Su hermano vivía en Egipto habían oportunidades, se viene toda la familia. Pero en medio de esta historia de emigración nosotros aprendemos varias cosas, y tal vez usted no las haya visto en el pasaje mientras lo fue leyendo. La primera cosa que nosotros aprendemos de la historia de la emigración en Éxodo, lo va a tener en pantalla, es que Dios tenía un plan para su pueblo.
Dios tenía un plan. Fíjese, ese plan, yo no estoy promoviendo la emigración de nuestros países, pero simple y sencillamente, para algunas personas Dios tiene planes y esos planes incluyen salir del país. Así es. Y fíjese, algunas personas se detienen a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios, porque parece que no tuviera sentido, por qué Dios trajo a la gente de Canaán para Egipto, para después sacarla de Egipto y llevársela para Canaán? O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ya estaban allá, ¿por qué no los dejó allá? Y fíjese que la respuesta es bien simple. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, y tenemos evidencia de que Él lo había planeado de esa manera, porque Él se lo dijo a Abraham. Y si ustedes buscan Génesis 15:13, se lo voy a poner en pantalla, le dice, fíjese, se lo está revelando, le dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí, y será oprimida, ¿por cuánto tiempo? Adivinen cuánto tiempo estuvieron el pueblo de Israel en Egipto. Dios está hablando del pueblo de Israel en Egipto, y lo está hablando en Génesis, que está conectado con Éxodo. Está hablando de la descendencia de Israel. No se fueron por la hambruna, hermanos. No se fueron por necesidad, como nosotros lo podemos pensar al leer la historia aisladamente, sin conexión al resto de la Biblia. Por eso la I es importante, porque está conectado. Fíjese, dice, esas circunstancias que ellos atravesaron fueron los instrumentos que Dios utilizó para llevarlos para donde Él quería y hacer con ellos lo que Él necesitaba hacer con ellos. Y eso me llena de paz a mí, y le debería de llenar de paz a usted también. Porque si usted cree que está aquí porque estaba buscando mejores oportunidades, si usted cree que llegó aquí porque su país había inestabilidad económica, o porque había inestabilidad política, o porque había pobreza, o porque usted quería ayudar a su familia, o porque usted quería reunirse con la familia, o porque ha sido desplazado por un desastre natural, quiero que sepa que no está aquí por esas razones. Esos son instrumentos por los cuales Dios lo ha traído aquí, pero Dios tiene otros planes con usted. Ustedes piensan que hace 23 años, cuando yo me vine para Georgia, yo dije, yo me voy a ir para Georgia, el Señor yo me voy a arrepentir de mis pecados, me voy a hacer cristiano, me voy a bautizar, voy a estudiar en un seminario y me voy a hacer pastor. No, hermanos, yo me vine para acá igual que todos ustedes, pensando en una mejoría económica. Yo me vine para acá buscando un mejor futuro para mis hijos. Pero el Señor ya tenía un plan para mí. Y yo miro para atrás y digo, Señor, ¿cuánto me has traído hasta aquí? Y lo que estás haciendo conmigo. Y yo veo que eso está haciendo con cada uno de ustedes. Porque algunos ya vienen que han conocido al Señor, pero muchos vienen y no conocen al Señor y lo vienen a conocer aquí. Vienen a entablar esa relación y a crecer en el conocimiento de Él y a servirle. Nunca pensaron ser hijos de Dios, nunca supieron lo que eso podría significar, nunca supieron que iban a estar a su servicio. Qué bendición saber que Dios tiene un plan para nosotros. Qué bendición, qué bendición. Creo que no es tu plan y creo que no era mi plan todas estas cosas que Él está haciendo aquí, pero ese sí es su plan. Si tú estás aquí y todavía no has recibido al Señor, agárrate porque el Señor está planeando hacer algo contigo, ¿verdad? Y el consejo que les daría es que hagan lo que hice yo. No se resistan a lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Dejen que Él actúe en su vida, atiendan el llamado de Él, déjense guiar por el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan. Tenía un plan para su pueblo, tiene un plan para nosotros. Número 2, lo van a tener en pantalla. Dios bendijo a su pueblo. O sea, no era parte de su plan solamente traerlos y que sufrieran.
sino que era parte de su plan traerlos y bendecirlos. Continuando la historia de Génesis 15, leímos el versículo 13, ahora vamos a ver el 14, mira ahí en pantalla. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán ¿con qué? Con gran riqueza. Esto no es evangelio de la prosperidad, hermanos. No les estoy diciendo de que, ¿verdad?, si ustedes sirven a Dios, ustedes van a tener abundancia. Lo que les estoy diciendo es que el Señor tiene la intención de bendecirnos, y esta es una manera de bendecirnos. La profecía se cumplió, y fíjese, ustedes seguramente solo vieron lo de la riqueza, porque eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que alegra el ojo. Pero dése cuenta de que cuando el Señor dijo: yo voy a juzgar a esa nación, quiere decir que nos iba a proteger de esa nación, y la protección de Dios es una bendición también. Sí los bendijo por medio de la protección. Fíjese, dice Éxodo 1:7, que es donde estamos ahora: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Llegaron 70, y 430 años más tarde se fueron 2.4 millones de personas. Sí creció el pueblo de Dios. Ahí, ¿qué es lo que está viendo usted? Bendición familiar. Hay bendiciones espirituales, personales, económicas, de protección. Hay mucha clase de bendiciones ahí. Y fíjese que, hermanos, nosotros estamos aquí, Dios nos bendice, porque al que más fregado está de nosotros, tiene un lugar donde dormir. El que más fregado esté de nosotros aquí, no le falta la comida. El Señor nos está bendiciendo, porque hubieron tiempos en los países de nosotros donde nos faltaban esas cosas. Hubieron tiempos en los que no había ninguna clase de tranquilidad, que estábamos con miedo. ¿Sí o no? Yo no sé en el país suyo, pero en el mío hubo mucha inseguridad. En mi país nosotros oíamos las balas rebotar en las paredes de la casa, ¿verdad? O vimos muertos tirados en la calle. Yo nunca he visto, bueno, he visto muertos aquí, pero por accidentes, pero no a balazos. Y a buena mañana yo saliendo y las calles llenas de muertos, ¿verdad? Venimos de países inseguros, donde asaltan a la gente a cada rato. ¿Cuántas veces han sido asaltados ustedes aquí en Estados Unidos? Levante la mano el que ha sido asaltado. A menos que se ande metiendo en lugares que no debe, creo que no lo van a asaltar, ¿verdad? Pero en este país, hermanos, hay libertad. En este país hay seguridad. En este país hay derechos. En este país hay oportunidades, cosas que no teníamos allá. Por eso vamos a celebrar mañana el 4 de julio, porque el Señor nos está protegiendo por debajo de la bandera de este país. Qué bendición estar aquí. El Señor nos tiene aquí y nos está cuidando. ¿Será que no está bendeciendo el crecimiento familiar de los inmigrantes? Hermanos, estaba viendo números. Según el censo del 2020, ustedes saben que acaban de hacer un censo, el crecimiento demográfico de los hispanos es del 23% del 2010 al 2020. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nosotros estamos creciendo 6 veces más rápido que cualquier otro grupo. 6 veces. Los otros grupos están creciendo del 4%, nosotros el 23%. 6 veces más. Esa es una gran responsabilidad para nosotros. Así como estamos siendo bendecidos, también estamos ahora con más responsabilidad, porque hay más gente a la que le debemos de presentar el evangelio. Yo pienso de que todas estas bendiciones nosotros debemos de agradecerlas, debemos de tomarlas en cuenta. Fíjese que la naturaleza humana no nos permite ser agradecidos. Hay algo aquí detrás, pero quiero que lo obvien. Miren esta página. ¿Qué ven ahí?
Un punto. ¿Qué más miran? Exactamente. Y fíjese que eso es lo que sucede con las bendiciones. Nos damos cuenta de lo que nos falta, nos damos cuenta de lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos da. Lo blanco de esta hoja representa las bendiciones de Dios y esto es lo malo. El puntito negro es lo malo. Tenemos que hacer una lista de todo lo que Dios hace por nosotros, porque Dios hace mucho por nosotros. Estamos rodeados de bendiciones, estamos rodeados. Fíjese de que porque es naturaleza humana no estar contentos con lo que Dios nos da, siempre estar pidiendo más, es que Jesús, Pablo y el autor de Hebreos nos hablan constantemente de contentamiento, porque no nos viene naturalmente. Es bueno, hermanos, que nos demos cuenta de que el Señor nos está bendiciendo y debemos de contar y enumerar nuestras bendiciones. Contemos y enumeremos nuestras bendiciones. La tercera cosa que veo en este pasaje para nosotros, los que hemos llegado de otro lugar, es que no solamente Dios tenía un plan para su pueblo y para nosotros, y no solamente Dios bendijo a su pueblo y nos bendice a nosotros, sino que también Dios fortaleció la fe de esa gente. Los fortaleció. Dios mandó a los israelitas a Egipto, Dios bendijo a esa gente, pero en todo eso fueron maltratados. Y entonces uno se pone a decir, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera maltratado? Si usted lee del versículo 11 al 14, va a ver la descripción de todo el maltrato que recibieron. Dice que pusieron comisarios de tributos que los molestasen con cargas, los pusieron a edificar ciudades, los oprimían. Dice, los hicieron servir de toda clase de cosas, lo hicieron servir con dureza, amargaron su vida con servidumbre. Dice, en toda labor del campo y en todos sus servicios, o sea, los tenían haciéndoles de todo. La opresión duró por 430 años. ¿Por qué es que Dios permitió la opresión? ¿Por qué? ¿Por qué de repente este punto negro que nos molesta? ¿Por qué? Porque, hermanos, en los tiempos de bonanza nosotros nos olvidamos de Dios. En los tiempos de bonanza tendemos a olvidarnos que Dios está con nosotros. Pero si de repente está este puntito negro y nos molesta, de repente hay dificultades, ¿a quién buscamos por ayuda? A Dios, a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios con las dificultades, por las enfermedades, por las cosas que nos suceden, por los problemas, por los accidentes, nosotros nos damos cuenta de que hay un Dios, porque en el momento que nos machucamos un dedo, ¡ay, Dios! Nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios. En medio de todo eso, los israelitas se acordaron de Dios y siguieron obedeciendo a Dios. Fíjese de que Dios les había dado una orden, y era que fructificaran y se multiplicaran. Y si ustedes buscan Génesis 9:7, me gustaría que lo buscaran. Génesis 9:7, ahí está Noé recién bajado del arca, y esta es la orden para el pueblo. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread, eso quiere decir tengan hijos, abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dice, cásense y tengan hijos, multiplíquense. Yo puedo ver la bendición de Dios en el crecimiento demográfico, lo puedo ver, pero también veo la bendición de Dios, porque los hijos son bendición de Dios. Son una bendición. Fíjese, Faraón les dice, yo les voy a matar a los hijos, y ellos seguían teniendo hijos, porque no iban a temer primero a un hombre que a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que lo hacían por fe? Por la I.
La I que conecta Génesis con Éxodo, también conecta Éxodo con el futuro, con los demás libros de la Biblia. Váyanse para adelante para Hebreos 11:23 y van a encontrar que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Está conectado. Y podemos ver que es por fe. La fe de ellos, en medio de la dificultad, en medio de la opresión, en medio de la injusticia, su fe estaba siendo fortalecida. Pasan momentos donde no hay trabajo, sí lo pasamos. Hay momentos donde de repente nos quedamos hasta sin casa, sí lo pasamos. Hay momentos donde nos quedamos sin carro o sin aire acondicionado. Yo tengo un par de carros sin aire acondicionado ahorita y sí se baña en sudor uno. Pero ¿qué es lo que sucede? Todas estas cosas no vienen a ser sino a fortalecer nuestra fe, porque nosotros sabemos que esto es pasajero y no es importante, pero en el que confiamos es grande y vamos a tener un futuro con Él. Qué bendición. Los israelitas, al mantener la orden de lo que Dios les había dicho de multiplicarse, habían crecido, pero no solamente habían crecido, sino que también habían sido de testimonio, mantuvieron su identidad. En medio de las dificultades, ahora reconocían que ellos eran hijos de Dios. Y fíjese, estaban siendo buenos creyentes en medio de mucha gente pagana. Y eso llevó a gente a creer en Dios. Quiero que sepan que los egipcios no solamente tenían a los israelitas de esclavos, tenían gente de otras naciones. Y fíjese que es bien curioso ver en eso, Éxodo 12, que es importante el testimonio de aquel que cree en Dios. Se lo voy a poner en pantalla. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. O sea, Ramesés es donde estaban viviendo. Sucot es la primera ciudad cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice, salieron como 600,000 hombres. Yo le dije que eran como 2.4 millones. Pudieron haber sido más. Aquí solo están contando los varones. 600,000 hombres. Eso aparte de las mujeres y de los hijos. Entonces, fíjese, lo multiplicamos por 4 para ser conservadores, 2.4 millones. Pero dice que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, ni las mujeres tampoco. También subió con ellos. ¿Qué subió con ellos? Grande multitud de toda clase de gentes. Grande multitud de toda clase de gentes. La gente que era esclava en Egipto vio que esta gente creía en Dios. Muchos egipcios también dijeron: estos tienen un Dios verdadero, vámonos con ellos. Había egipcios que se fueron con el pueblo de Israel, que decidieron cambiar su corazón y decir: vamos a adorar a este Dios, porque este Dios sí es de verdad. Me parece muy interesante todo eso, porque nosotros a veces pensamos que porque somos inmigrantes no somos de gran ayuda para el Señor. A veces pensamos de que no tenemos mucho que hacer para Él. El solo hecho de que creas en el Señor, te mantengas firme y que le enseñes a otros dónde está puesta tu fe, está haciendo algo. Está trayendo a otros a los pies de Jesucristo. Es importante que nosotros mantengamos fortalecida la fe en Él. El Señor fortalece nuestra fe por medio de las pruebas. Mantente firme si estás atravesando una prueba. Mantente firme con la confianza puesta en Él. Si tienes un defecto, si tienes un problema, si tienes una debilidad, que ninguna cosa te detenga de servirle a Dios. Nada que te detenga de servirle a Dios. Este mismo Moisés que nació en este momento, ¿verdad? Porque ahí es donde continúa la historia, en el nacimiento de Moisés. Cuando creció, el Señor lo llama y él dice: no, yo soy tartamudo. Yo no soy bueno para hablar. Me quieres ocupar de vocero y no soy bueno para hablar. Pues ese tartamudo es el que Dios utilizó más grandemente en toda la historia.
Creo que es el ser humano el legislador más importante después de Jesucristo. No dejen que ningún defecto ni ningún impedimento que ustedes tengan los detenga de servir a Dios. Ustedes me miran parado aquí arriba. Yo no soy una persona muy pública y me he vuelto muy público. No soy una persona muy extrovertida. Me gusta callarme, me gusta estar solo. Pero no importa qué defecto ustedes tengan, ustedes tienen que seguir adelante utilizando todo lo que tienen para el Señor. Lo que sientan que los detiene es lo que el Señor quiere ocupar para que ustedes se impulsen. Lo que a mí me estorba es lo que Él ocupa. Esa debilidad es con la que Él se glorifica. Qué tremendo lo que hace el Señor con nosotros. Qué tremendo. Manténganse recordando que es por la fe que vivimos y viviremos. Dios tenía un plan para su pueblo, también tiene un plan para nosotros. Dios bendijo a su pueblo y también nos bendice a nosotros. Dios fortaleció la fe de su pueblo y está fortaleciendo nuestra fe en medio de todo lo que vivimos aquí. Pero nada de esto puede suceder, hermano, si no rindes tu vida a Cristo. Y nada de esto puede suceder si tú que ya rendiste tu vida a Cristo, no te dejas guiar y no te dejas llevar por su voluntad. Cada uno de nosotros mire la manera de seguir, de continuar siguiendo lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Busquen su labor en medio del pueblo del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Gracias por los emigrantes de los cuales yo soy uno. Gracias, Señor, por haber traído a cada uno de nosotros bien hasta aquí. Padre, yo sé cuántas personas no llegan. Padre, yo sé que tienes un plan para nosotros. Te doy gracias porque nos permitiste llegar y te doy gracias porque no nos has dejado, que has estado con nosotros en toda nuestra vida, Señor, y hasta el momento que llegaste a conocernos. Ahí nosotros comenzamos a darte gracias por todo lo que hacías en nuestra vida. Y en ese momento comenzaste a desarrollarnos como personas y hijos tuyos. Gracias, Señor, por los dones que nos has dado. Gracias por mostrarnos la utilidad que tenemos en tu reino. Gracias porque cada uno de nosotros estamos protegidos en este lugar. Porque cada uno de nosotros estamos teniendo a nuestros hijos y estamos creciendo como pueblo. Ayúdanos a mantener la responsabilidad delante de ti, de serte fieles, de ser de testimonio, de manera, Padre eterno, de que nosotros podamos traer a otras personas a los pies de Jesucristo. Gracias, Señor, por el plan que tienes para con nosotros. Gracias por la protección que nos das. Gracias por la bendición que nos das. Y gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo. Bendito seas por todo lo que haces. Gracias por tu diario perdón y por la vida que nos das constantemente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén.